Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro servicio por esta vía. Dios te bendiga a ti que estás sintonizándonos en esta hora, que estás escuchando este mensaje, que has apartado este tiempo para escuchar de la palabra del Señor. Quiero compartir contigo, aquí en Hechos capítulo 16, versículo 26, dice de la siguiente manera: vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Repito, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. ¿Cuántos aquí creen que Dios puede hacer de repente algo extraordinario, que puede sacudir los cimientos aún de aquello que tú crees que no puede cambiar, aquello que tú crees de repente que es imposible? Algo Dios quiere hacer y por eso quiero hablarte hoy de que te dejes sorprender. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por el Señor. En el año 1999, Christopher Chabris y Daniel Simmons crearon un experimento llamado el gorila invisible. Fue un experimento que causó mucha gracia en el cuerpo científico. Fueron premiados por el premio Nobel IG, que es un premio paralelo al premio Nobel, pero que es porque son cosas que plantean científicos que dan mucha risa, pero que también dejan un aporte de reflexión acerca de lo que está sucediendo en ciertas áreas de la ciencia. Es decir, da un aporte real. Así que en el año 1999 estos dos científicos se ganaron este premio porque diseñaron un experimento donde demostraron que el ser humano, hay momentos en el que el ser humano puede estar disperso de tal manera que parece que puede estar aún ciego, como que no puede percibir ciertas cosas que pasan a su alrededor. Y el experimento consistía en lo siguiente: habían personas vestidas con camisas negras y con camisas blancas y se estaban pasando la pelota entre sí por el aire, por el suelo, y el experimento consistía en que al elegido o al grupo que se elegía se le pedía que contara las veces que se hacían pase las personas que estaban vestidas de blanco, obviando las personas que estaban vestidas de negro. Pues estas personas, de manera muy eficiente, en su gran mayoría acertaban la cantidad de pasos, 15 pasos, 16 pases que se hacían, los pases que se hacían entre los balones. Pero luego le hicieron estas preguntas a ese mismo grupo de personas. Le dijeron: ¿notó algo inusual mientras contaba los pases? En su gran mayoría, en más de un 60% respondían que no. ¿Notó alguna otra cosa además de los jugadores? En lo cual respondían no. ¿Notó alguien además de los jugadores? Y seguían respondiendo no, solo los pases. Y la última pregunta es la que más le sorprendía al grupo. ¿Notó un gorila? ¿Un gorila? Por supuesto que no había ningún gorila. Y lo pueden buscar por internet y el experimento ha sido repetido en diferentes países, en diferentes formatos. Y resulta que cuando ellos están tan enfocados en contar los pases, en medio de ellos, en medio de ese desbarajuste que estaban esos muchachos pasándose los balón, resulta que salió un gorila, se paraba en medio de todos, se golpeaba el pecho y seguía su camino. Pero casi nadie podía notar ni ser sorprendido por esto tan llamativo, que para el que ya conocía el experimento, pues era asombroso que la gente no lo notara.
Entonces, esto podía demostrar cómo el ser humano podía perder la capacidad de notar ciertas características, podía perder la capacidad de asombrarse por ciertas cosas que pasaran a su alrededor por estar tan enfocado en algo que cree que es lo más relevante. Porque la tarea que tiene en su mente es, tengo que contar los pases, porque si no cuento los pases, pues voy a perder esta prueba. Y están enfocados en contar los pases. Y no pueden ser sorprendidos porque en el fondo, aunque están tan enfocados, a la vez están muy distraídos porque no pueden notar lo que está pasando a su alrededor. En la actualidad hemos perdido la capacidad de asombro. Estamos como en el modo zombie que llaman algunos. El zombie es aquel que solo está enfocado en comer cerebros. Solo quiere comer, tiene una cosa en mente, comer cerebro, comer cerebro. Y hoy hay muchas cosas que nos mantienen en modo zombie. Pues los celulares, de repente la economía, porque tenemos que cubrir las necesidades de la casa, el ascenso, no sé, de repente que necesito resolver este asunto en casa, mis problemas, oye, tengo demasiados problemas, o mis hijos, no sé cuál cosa te captura la mente hoy, pero quizás eso que tú crees que es el enfoque de tu vida, te tiene en un modo zombie, te tiene distraído, te tiene mal enfocado. Y hay cosas que pueden estar pasando a tu alrededor y no lo notas. Yo te quiero preguntar, ¿no será que a nosotros, a los hijos de Dios, los cristianos, nos pasa algo similar? Y estamos tan enfocados en lo que creemos importante y hay cosas que Dios puede estar haciendo y no lo podemos notar. Es como que si el Señor se parara en medio de nuestra vida, hiciera como este gorila, se golpeara el pecho y te dice, aquí estoy, pero tú no lo puedes notar. O quizás yo no lo puedo notar porque estoy demasiado enfrascado en lo que me pasa. Estoy demasiado quizá enfrascado en aquello que quiero alcanzar, en lo que creo que es relevante, en lo que creo que es trascendental. Y resulta que le decimos, Señor, pero tú no me hablas, Dios, pero tú no tratas conmigo, Señor, pero no veo tu mano haciendo algo a mi favor. Y es como el experimentador te dijera, pero muchacho, acaba de pasar un gorila al lado tuyo, acaba de pasar algo sorprendente y tú no lo notaste. Quiero preguntarte hoy, ¿Dios te ha sorprendido recientemente? ¿Has visto a obrar a Dios en tu vida? Y te quiero decir algo, Dios sigue obrando de muchas maneras y de maneras diferentes, dice su palabra, y Él lo seguirá haciendo en la vida de sus hijos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no podemos notar en los pequeños detalles lo que Dios está haciendo. Y nos hemos dejado programar por el entorno, por ciertas realidades, nos hemos dejado desenfocar para que alguien más nos diga a dónde debemos prestar atención y a qué cosas debemos invertir nuestro tiempo. Porque así como el experimentador le dijo a estos muchachos, tienen que contar los pases, a ti y a mí nos han dicho, el checklist de la vida es este. Tienes que hacer esto primero, tienes que hacer esto luego, tienes que lograr aquello y aquello y aquello. Y cuando resulta que probablemente estás a mitad de camino o estás empezando la lista o finalizándola, llegará un momento en que tú digas, Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿qué estás haciendo? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y Dios seguirá diciéndote, siempre he estado allí, pero no te has dejado sorprender. Por eso hoy vengo a hablarte y a decirte, déjate sorprender. Y vemos un pasaje, un versículo muy bonito que dice la palabra, que Pablo y Silas estaban presos, estaban detrás de las rejas y resulta que ellos estaban orando y cantando. Estaban orando y cantando. Y de repente dice que vino un temblor que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas. Vino un de repente de Dios, algo sorprendente. Dios los sorprendió. Sorprendió no solo a los presos, no solo a Pablo, no solo a Silas, sino también a los guardias, al carcelero. Dice que el carcelero cuando vio este evento se quiso quitar la vida, pero Pablo le pegó un grito y le dijo, detente, aquí estamos.
Y dice que a partir de ese momento el carcelero entregó su vida a Cristo y también su familia. Porque cuando nosotros nos dejamos sorprender por el Señor, cuando nos damos cuenta que es Dios obrando, entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias, estoy creciendo en mi fe y sé que eres tú que estás obrando. Porque si no diríamos, lo que pasa es que los barrotes estaban oxidados. No, lo que pasa es que seguramente había un problema geológico solamente. Y resulta que Dios está obrando en todos los detalles de tu vida. Algo que siempre digo es que mi esposa me ha enseñado mucho de la fe sencilla, porque yo soy una persona quizá muy pragmática, una persona muy experimental, muy con cierta lógica. Bueno, soy desarrollador de sistemas. Y me acuerdo que estando en la universidad, nosotros almorzábamos todos los días juntos, pero de amigos solamente. No éramos novios, éramos solo amigos. Así que teníamos un grupo de amistades en la cual nos sentábamos en una mesa. Y no recuerdo cómo exactamente fue, pero ella me dijo estas palabras. Me dijo que ella le había pedido al Señor que ella quería comer un postre que no había alcanzado a agarrar en el turno del mesón. Y que le dijo, Señor, yo quiero ese postre. Yo le dije en pocas palabras que como que no debía molestar a Dios con eso, porque eso era algo insignificante. Y recuerdo que luego alguien pasó sabes que la gente termina de comer y se levanta y pasa por los pasillos a dejar las bandejas en los dispensadores, y alguien pasó, no se comió el postre, agarró el postre y se lo puso en la bandeja de mi esposa y siguió. No sé si era conocido o no era conocido, pero lo cierto es que para mí fue algo no tan sorprendente porque no le presté atención, pero mi esposa estaba muy sorprendida y luego me cuenta el testimonio y yo le dije, tú vas a pensar que es como que Dios va a estar pendiente de esos detalles. Y saben, a veces entender esta realidad, a veces uno se avergüenza porque la verdad es que Dios está presente hasta en los pequeños detalles y nos es difícil ver cuando estamos enfocados solo en una cosa, quizás solo como estos muchachos en el balón y no en los pequeños detalles que están pasando a tu alrededor. Por eso, dejarse sorprender por Dios es muy importante porque puedes ver lo que Él está haciendo, cómo Él está obrando. Puedes ver que Dios no te ha abandonado, porque quizás hoy has llegado a pensar que el Señor te ha dejado solo, te ha dejado sola. No te ha dejado solo ni te ha dejado sola, solo que está actuando de manera distinta, de una manera diferente. ¿Y por qué? Porque en esta etapa que estás viviendo, Él está tratando de una manera particular con tu vida, porque tu situación también es muy particular. Para dejarte sorprender por el Señor, tienes que tener una actitud expectante. Recuerda esto. En primer lugar, para dejarte sorprender por Dios, tienes que tener una actitud expectante. ¿Y qué es expectante? Expectante es aquel que espera con interés y observa con curiosidad lo que pasa a su alrededor. Una persona expectante es aquella que está atento y alerta sobre lo que ocurre. ¿Por dónde será? ¿Será que sale por allá? ¿Será que me sale por acá? Cuando tú juegas el escondite, los que fuimos niños, los que no se saltaron la infancia, saben que cuando jugaron el escondite, estaban pendientes de dónde iba a salir esa persona que se escondió o dónde se pudo haber metido. Estaba expectante. Y para dejarnos sorprender por Dios, tenemos que ser como niños, tenemos que estar expectantes de lo que está sucediendo, porque tenemos que hacer como hicieron en Hechos 12, es decir, tenemos que aprender de la lección que vemos en Hechos 12. Dice que en Hechos 12 la iglesia pasaba uno de los peores momentos de su proceso de crecimiento. Los judíos no lo querían, el gobierno romano no los quería. Y para colmo, para más que suficiente que ya tenían un asesino llamado Saulo que mataba a cristianos, para colmo ahora se levanta un tal Herodes. Este gobernante Herodes
que ahora también había agarrado la moda de matar cristianos, porque se dio cuenta que los judíos se alegraban cuando él hacía esto. Dijo, bueno, si a ellos les agrada que mate a estos cristianos, que sean judíos o no, pues yo lo voy a hacer. Y comenzó a capturar cristianos y asesinarlos. Y al primero que asesinó fue a Jacobo, el primer discípulo en ser mártir. Así que luego agarra a Pedro y lo mete preso. Y cuando mete preso a Pedro, pues la iglesia sufre un impacto muy grande, porque Pedro era el líder en ese momento más importante que tenía esa iglesia naciente. Así que ustedes saben lo que pensaba la gente, pensaba Pedro acerca de lo que le iba a pasar. Yo no creo que Pedro estaba pensando que lo iban a llevar de vacaciones. Pedro estaba detrás de la cárcel esperando una sentencia. Y lo más seguro es que era una sentencia de muerte. Una sentencia que lo llevaría a una cruz, lo llevaría a una decapitación, lo llevaría a una tragedia. Así que Herodes no iba a pasar el mismo riesgo, no iba a someterse al mismo riesgo que pasó con Jesús. Puso 4 soldados y él dice que le robaron el cuerpo de Jesús. O así quiso hacerlo entender. Pero bueno, puso mucho más soldados seguramente para Pedro. Vamos a pensar que puso unos 16, 20 soldados, que es lo que se estima que puso para Pedro. Así que ahora están esta gente cuidando a Pedro porque está esperando su sentencia. Pero dice que cerca de ahí habían cristianos, habían hermanos, amigos que caminaban con Pedro, que habían creído en Cristo y se reunieron en una casa y estaban orando por Pedro. Y Pedro desde la cárcel estaba adorando y cantando al Señor. Hay algo en común con Pedro y con Pablo en la cárcel. Adoran y cantan. Me pongo a pensar que cuando estamos en dificultades, qué bueno es orar, adorar y aún cantar al Señor. Para mí, ustedes que me conocen saben que cantar al Señor, adorarlo, es muy importante. Porque siento y de alguna forma no solo es una expresión para el Señor, sino es una forma como Dios nos recuerda lo que Él es para nosotros y cómo Él nos habla. Así que cuando estés en ese proceso, canta al Señor, adora al Señor, ora a Dios. Y dice que la iglesia, este pueblo, esta iglesia naciente estaba orando por Pedro. Se reunieron en esta casa y de repente viene un ángel a la cárcel y dice que Pedro, después de que había hecho todo este proceso de adorar, de cantar, se había quedado dormido y vino el ángel a despertarlo. Imagínense, o sea, Pedro estaba en una actitud expectante, es decir, él era una persona que no estaba, su actitud no me demuestra que estaba angustiado por la consecuencia. Él estaba claro que podía ir a la muerte, pero él se acostó a dormir. Yo no sé, pero si yo estoy en el lugar de Pedro, no duermo, no estoy tranquilo, estoy angustiado. Pero Pedro estaba tan confiado que tuvo que venir un ángel, dice que le tocó el costado y lo levantó y le dice, Pedro, levántate. Toma tus vestiduras, vístete y salgamos. Y dice que pasaron la primera puerta, la segunda puerta y salieron. Y dice que Pedro se dirige a la casa a los cuales, donde estaban esta gente orando, estas personas que estaban clamando por él. Yo te quiero preguntar, ¿qué crees que estaban orando por Pedro? Yo lo que me imagino, Señor, libra a Pedro de la muerte. Señor, cambia la sentencia, que no lo maten, que por lo menos lo metan 20 años preso solamente, pero que no lo maten, Señor. Dios mío, haz algo en la vida de Pedro. Señor, no permitas que Herodes lo mande a asesinar. Yo no sé qué estarían pidiendo, pero estaban pidiendo seguro que lo liberen, que su suerte no sea trágica. Ahora Pedro sale, se dirige a esta casa. Y dice que cuando están reunidos allí y toca la puerta, nadie está pendiente de la puerta, todos hacen caso omiso a la puerta, pero hay una chica llamada Rode, una muchacha jovencita, y dice que se acerca a la puerta y cuando responde quién es,
Pedro dice, soy yo, y ella escucha la voz de Pedro y lo reconoce por el timbre de la voz. Dice que la muchacha del asombro, de la alegría, no abre la puerta. Ustedes se imaginan, alguien que da la impresión, por querer avisarle a los demás que la oración había sido contestada, que Pedro estaba allí, no le abre la puerta a Pedro exponiéndolo a que lo capturen otra vez y regresa y le dice, Pedro está aquí. Entonces le dicen, tú como que por el deseo de que Pedro sea liberado te estás volviendo loca. En pocas palabras, te estás volviendo loca. ¿Saben? Definitivamente los que creen en las maravillas de Dios no tienen que estar de todos aparentemente cuerdos, ¿no? Porque cuando tú decides confiar en Dios, quizás no van a entender tu posición de fe, quizás no pueden ver otros lo que tú estás viendo o aún oyendo. Y dice que cuando ella insiste y se acercan a la puerta y corroboran que es Pedro, dice que saltaron de alegría y su sorpresa, se sorprendieron de tal manera que estaban atónitos. Yo digo, Señor, quisiera ser sorprendido así como sorprendiste a estas personas. Pero a veces estamos tan enfocados que nos desenfocamos. ¿Cómo es esto? Es decir, ellos estaban orando por Pedro, pero en realidad estaban desenfocados de lo que Dios iba a hacer. Estaban enfocados en el fondo, quizás en su lamento, en su dolor, pero no estaban enfocados en cómo Dios iba a actuar, porque en el fondo no estaban creyendo que Dios iba a responder tan rápido y que Dios iba a obrar de esa manera sobrenatural. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que todas estas cosas que Dios nos muestra en su palabra es para que tú y yo entendamos que estar expectante es que tenemos que romper ciertos esquemas de nuestra vida para estar abiertos a las posibilidades de Dios en nosotros. Tenemos que quitar de nosotros aquellas cosas que creemos que deben ser de cierta forma. Tenemos que abrir nuestra mente y corazón a decir, Señor, sorpréndeme, pero no como yo espero, sino como tú lo quieres hacer. Así que esta chica llamada Rode salió y recibió a Pedro y fue la primera sorprendida por Dios. Si tú quieres que Dios te sorprenda, hoy te invito a que tengas una actitud expectante de Dios. Ten una actitud expectante. En segundo lugar, para dejarnos sorprender por Dios, debemos entender que pase lo que pase, debemos continuar nuestra tarea. Recuerda esto, para poder dejarte sorprender por Dios, pase lo que pase, continúa con tu tarea. A veces nos pasa cosas que no quisiéramos, nos pasan cosas que no quisiéramos vivir, aún haciendo lo que nos corresponde, criando a tus hijos, siendo un buen padre, una buena madre, siendo un buen hijo, yendo a estudiar, no siendo grosero, siendo responsable, cuidando tu alimentación, orando, congregándote. Te pasan cosas no tan agradables. Cuando te pasa lo incorrecto, estando tú haciendo lo correcto. Qué desagradable es vivir estas cosas, pero como dice esta expresión, a veces nos pasa lo incorrecto haciendo lo correcto. Y en el fondo parece que decimos, Señor, eres injusto. Señor, no me merezco esto. Pero lo cierto es que esta es la realidad del cristiano, porque la palabra del Señor dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas para que la prueba produzca en nosotros un carácter fortalecido, un carácter firme, una personalidad que Dios pueda usar para su servicio, para desarrollar virtudes en ti que aún no tienes.
Así que Dios tiene que pasarnos por ciertos procesos. Pero para que Dios te siga sorprendiendo en medio del proceso, porque no es que Dios te va a meter en una situación y te va a abandonar allí para que te destruyas. No, Dios va a seguir obrando de manera sistemática en tu vida, pero tienes que estar atento, hemos dicho al principio, pero también no puedes paralizar la vida, no puedes paralizarlo todo. Tienes que continuar con lo que Dios ha puesto en tus manos para que entonces el proceso de Dios no se detenga tampoco. Mira lo que dice, lo que sucedió en 1 Samuel 30. Tenemos a un David que todavía no es rey en 1 Samuel 30. Tiene la promesa en sus manos de que un día va a ser rey, pero todavía no es rey. Así que tienes un David que ha tenido que pasar persecución, ha intentado ser asesinado por el rey Saúl, ha sido despreciado por ciertas personas, se ha ganado de enemigo a muchos otros. Así que en esta etapa de su vida, en el capítulo 30 de 1 Samuel, vemos un David que tiene la promesa, pero no es nada todavía. ¿Tú tienes la promesa de Dios? ¿Tú has confiado en Dios en algo? Pero todavía no ves nada. Pues estás como David quizá hoy. O tú te convenciste de que Dios no te ha abandonado, pero en esta etapa sientes como que, oye, ¿será que yo entendí mal al Señor? Quiero decirte hoy que quizás estás en esta etapa en la que puedes ser sorprendido por Dios, pero necesitas seguir haciendo tu tarea. En esta etapa, David tiene que pelear batallas de otros reinos. Él venía en el capítulo 30 de pelear batallas por otros reyes, por otros gobernantes. ¿Saben para qué? Para mantenerse vivo, para subsistir. Porque si él no buscaba alianzas, pues él iba a perecer, iba a ser asesinado por el rey Saúl y iba a ser desprotegido. Así que él tuvo que estar haciendo malabares para mantenerse. Quizás a ti te ha tocado hacer malabares para mantenerte hasta aquí, para mantenerte a flote, para mantenerte animado, para mantenerte con cierta estabilidad o darle de comer a tu familia o mantenerte estable. Y tú dices, Señor, pero no era lo que yo soñaba que iba a ser. Así que tenemos un David que está peleando batallas de otros, tiene que animar a 600 hombres que también tiene bajo su manto para mantenerlos a flote porque también son seres humanos. Y todo esto porque necesitan subsistir. Luego de pelear estas batallas, están cansados, vienen de este trabajo que han tenido que hacer, haciendo lo que les toca hacer para mantenerse a flote, y llegan a Siclac, que es su actual hogar en ese momento, donde ellos esperan un momento de descanso. Cuando uno regresa del trabajo, cuando uno está pasando una dificultad, uno dice, Señor, bueno, por lo menos creo que la prueba es hasta aquí ya. Quiero descansar, quiero una tregua. Llego a casa y un café o un té y ver a mi esposa, a mis hijos y acostarme a dormir o desconectarme de los problemas. Y piensas que estás llegando o que estás entrando a una etapa o estás entrando a un lugar o a una circunstancia que te va a dar cierta tranquilidad del proceso que has venido trayendo. Pero resulta que en esta etapa David, luego de todo este proceso, llega a Siclac esperando encontrar a sus esposas, a sus hijos, y resulta que ya no están, han desaparecido, han sido secuestrados por sus archienemigos, los amalecitas. Se han llevado a sus esposas, sus hijos, los bienes, el ganado, todo. Y llegan al lugar donde pensaban que iban a encontrar refugio y todo ha salido mal. Así que ellos, mientras estaban haciendo su trabajo, lo que les correspondía, estos otros aprovecharon su ausencia e hicieron toda esta maldad. Y resulta que los 600 hombres de David y David, que es el líder, están en una posición en la cual ellos no se habían preparado para atravesar. Y aquí yo les llamo los 3 pasos para la catástrofe. Estos hombres dieron 3 pasos para la catástrofe, que a veces lo damos tú y yo. Y esto hace que
que no nos acerque más al propósito de Dios, sino que nos aleja, más bien nos hace errar del camino. Y los 3 pasos que dieron fue, primero, dice que se echaron a llorar, se rasgaron las vestiduras, se tiraron al suelo y se comenzaron a quejar a diestra y siniestra y no paraban de quejarse. Entonces el primer paso para la catástrofe es quedarse en el lamento. Segundo paso para la catástrofe, buscar un culpable. Luego que ellos estaban en esta calamidad quejándose, dice, se hicieron esta pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué hoy mi esposa no está aquí? ¿Por qué mis hijos no están? Ya sé, es culpa de este que está aquí, de este líder que nosotros pensábamos que era nuestro líder. Es culpa de David. Así que el segundo paso para la catástrofe es buscar el culpable. Y los seres humanos somos expertos en buscar culpables. ¿Por qué estoy así? Culpa de mi mamá, culpa de mi papá, culpa de mi jefe. No, culpa de mi vecino. No, aquel que me critica, aquel que me dice. Y la verdad es que no es culpa de nadie. Porque cuando entendemos que Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas, Dios va a usar eso para hacer algo en ti. Pero hay un tercer paso para la catástrofe. Hacer que esto te haga actuar precipitadamente, tomar decisiones precipitadas. Y dice que estos hombres, después de lamentarse, después de buscar un culpable, lo encontraron, que era David, porque estaba ahí atravesado, porque si no era otro culpable, a cualquiera iban a encontrar. El tercer paso fue, dijeron, matemos a David. ¿Tú te imaginas esto? Tomaron la decisión de asesinar a David. Quiere decir que nosotros, en ciertas circunstancias, vamos a tomar decisiones de las cuales quizás nosotros después decimos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué actué de esta manera? Pero hay 3 pasos también para levantarse de momentos así. Y los dio David, distintos a los que hicieron sus hombres. Y son estos. David sí se lamentó, es decir, tuvo un duelo. Pero un duelo es algo que inicia y termina. David entendió que no podía quedarse en el lamento y en la queja. Y dijo, ok, me duele, estoy triste, estoy molesto por lo que está pasando, no está mi esposa, no están mis hijos. Pero luego dio el siguiente paso y dijo, ¿a dónde voy? Pues no hay otro lugar a donde ir, voy a Dios. Me voy a acercar al Señor en esta hora. Y se acercó en oración al Señor y le dijo, Dios, dime qué debo hacer. Tú me trajiste hasta aquí. Tú me elegiste. Tú me diste a estos hombres. Tú me has dado todas estas cosas hasta donde hemos llegado. Así que ahora dime qué hago. ¿Persigo a los amalecitas? ¿Voy a donde están ellos? Dime, Señor. Y dice que Dios le habló a David, le confirmó y le dijo, sí, debes perseguirlos. El tercer paso para levantarse, que es diferente a la catástrofe, actuar correctamente, es decir, hacer la parte que te corresponde. O sea, Dios le dijo, ve, él no sabía cómo los iba a vencer, ellos estaban cansados, no estaban con la mejor actitud, pero él agarró, animó a sus hombres, le dijo, ya va, no me maten, todavía no me maten. Quiero decirles algo, he hablado con Dios y me ha dicho que nos va a devolver todas las cosas que los persigamos. Créame una vez más, vayamos a hacerlo. Él tuvo que levantarse él, pero también tuvo que levantar a los otros que estaban decaídos. Así que David no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero él se levantó en fe y le dijo, vamos a ir y sigamos a estos hombres. Y dice que cuando llegaron al arroyo de Besor, de 600 hombres que fueron, 200 estaban tan agotados, porque imagínense, la verdad es que ellos no tenían fuerzas para pelear. 200 no pudieron más. Dijeron, no, tiramos la toalla, dejen los bolsos aquí, faltan todavía unos cuantos kilómetros, nosotros les cuidamos los equipajes y todo, déjenlo aquí, y ustedes 400 sigan. Y siguieron. Y dice que el Señor con 400 le dio la victoria a David, recuperaron sus esposas, recuperaron sus hijos, recuperaron sus bienes y aún trajeron un botín de los bienes de sus enemigos.
Y mientras esto sucedía, de camino venía un hombre trayendo la corona y el brazalete del antiguo rey Saúl, que días atrás había muerto. Así que cuando David llega nuevamente a Siclag, se consigue con esto, que Dios había mandado ya los elementos necesarios para coronarlo como rey. Entonces acá hay una pequeña reflexión. En su momento más difícil, en el momento más difícil de David, Dios estaba preparando su momento más grandioso, el momento más significativo de su vida, en el cual él iba a pasar de ser, algo de ser una promesa a un cumplimiento, iba a pasar a ser el rey de Israel. Pero solamente una decisión, una mala actitud, hubiese cambiado que él estaba solo a 72 horas de ser rey. Quiero decirte que cuides, que continúes con lo que tú crees que Dios ha puesto en tus manos, con lo que Dios hasta ahora te ha exhortado a hacer, con lo que Dios ha puesto en tus manos como responsabilidad, con aquello que tú dices, Señor, pero yo no entiendo por qué tienen que venir más cosas por las que ya he pasado, por las que ya has puesto sobre mí. Pero lo que tú no sabes es que en el momento más difícil puedes estar a horas, a días, a minutos, no lo sé, de lo que Dios puede hacer, de puertas abrirse, de llamadas recibir, o quizás de algo cambiar en tu realidad, no lo sé. Pero lo cierto es que el siguiente paso para dejarnos sorprender por Dios es continuar con nuestra tarea, con nuestra pelea. David venía de pelear muchas batallas, pero había una más que tenía que pelear. No sé si te ha pasado, pero a veces le he dicho, Señor, ya no quiero lidiar más con esto. Dios, estoy agotado. Y pareciera que Dios nos dijera como al boxeador, un round más. Solo uno, como el entrenador. Como el que le dijo a Muhammad Ali, le dijo, tira la toalla, ya no puedo más. Y el entrenador le dijo, solo te pido una cosa, está bien, no pelees, solo párate de la silla. Es decir, solo haz la intención de que vas a entrar a pelear, por lo menos haz eso. Y él le dijo, no puedo ni pararme. Y dice que lo pararon, le dieron la fuerza del ánimo, él se paró. Y cuando él se para, el otro peleador, el entrenador del otro peleador, tiró la toalla diciendo que se rendía porque no iba a seguir la pelea. Fíjense qué tremendo es solamente a veces un pequeño paso, algo pequeño puede marcar la diferencia en un antes y un después. Yo creo que Dios nos lleva a situaciones tan complejas, tan límite, porque Él quiere mostrarnos algo que nunca más vamos a poder ver en nuestras vidas si nosotros dejamos que Él haga lo que tiene que hacer. Así que deja al Señor obrar en tu vida haciendo lo que te corresponde. Y en tercer lugar, para dejarnos sorprender por Dios, debemos estar dispuestos a aceptar lo que es mejor, aceptar que es mejor lo que Jesús dice a lo que nosotros decimos. Escucha esto. Para dejarte sorprender por Dios, tienes que estar dispuesto a aceptar que es mejor lo que Dios dice que lo que nosotros decimos. Dice en Juan capítulo 4, versículo 47 en adelante. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey, porque este hombre era un oficial importante del rey, no era cualquier persona. Le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor?
y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces él entendió que había sido en la misma hora que Jesús había dado la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que para dejarnos sorprender por el Señor, tienes que estar dispuesto a romper con los esquemas y con los paradigmas que hay en tu mente. Este hombre era una persona importante y no es que no creía en el Señor. Él sabía que en el Señor había poder, pero Dios, nuestro Señor Jesús, vio algo en él que quería quebrar en su corazón. Yo siempre he creído que cuando Dios está obrando en nuestras vidas, cuando Él quiere sorprendernos, cuando Él quiere hacer algo extraordinario, Él tiene que romper estructuras en nosotros, porque no solo quiere darte el milagro o la bendición de lo que tú esperas, quiere hacer una obra transformadora en tu vida. Así que este hombre viene a Jesús y le dice, Señor, mi hijo está que muere y necesito que vayas a orar por él. Y Jesús le dice, si tú no ves el milagro no vas a creer, ¿verdad? Y entonces el hombre no entendía. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo, tú quieres que vaya porque tú quieres que yo le ponga las manos y quieres ver que él se sane. Aquí en mi presencia y que tú lo puedas ver con tus ojos. Y él le dice, Señor, por favor, mi hijo está muriendo. Y el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Este hombre pudo haber tomado muchas actitudes, porque Dios le dio en la llaga. Jesús le dio en el donde más le dolía. ¿Saben? A veces el Señor nos toca la tecla que nos duele, porque no es que no oras, no es que no clamas, no es que no crees, no es que no lees la Biblia, no es que no vienes a los pies del Señor, sino que Él te responde de una manera que tú no quisieras que te responda. Y Él obra de una manera que tú no quisieras que Él obre. Él pudo haber respondido, Señor, no, Señor, yo soy autoridad y tú no quieres ir. Bueno, de verdad que yo pensaba que eras otra persona. Oye, Señor, te falta misericordia. ¿Qué te cuesta ir a mi casa? O Señor, mira, no sé, la verdad es que yo pensaba que tú ibas a ir y vas a poner las manos, porque así es que me lo he imaginado. He escuchado que tú pones las manos sobre los ciegos, he escuchado que tú tocas a los leprosos. Pero Jesús le dijo anticipadamente, tú quieres ver para como completar tu obra de fe, para decir, sí, realmente este hombre es poderoso, este hombre es el Mesías, o ya creo completamente. Y el Señor le dijo, ve. Este hombre tuvo que tomar la decisión y tomó la mejor decisión. ¿Sabe cuál fue su decisión? Dice que se fue creyendo en lo que Jesús le dijo. Esa es una actitud de humildad, de sencillez, de quebrar las estructuras y decir, está bien, no era como yo esperaba, no era por aquí, no era por la derecha, no era por la izquierda, no era por este lugar, no era como yo lo estaba pidiendo, pero sé que es Dios que me está diciendo que es de esta forma. Y entonces tú dices, confío, Señor, que estás obrando, aunque no es de la manera que yo esperaba. Si tú estás dispuesto a aceptar que es mejor como Jesús dice, estás dispuesto a aceptar que es mejor como Dios te lo está diciendo o como Dios lo está haciendo, ten por seguro que verás cosas extraordinarias y Dios te va a sorprender hoy en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu situación personal. Si tú has decidido hoy entonces dejarte sorprender por el Señor, entonces es el momento de que tú tengas una actitud expectante. Es el momento de que decidas no detenerte, decidas continuar creyendo, continuar con tus asignaciones, con tu tarea, con lo que Dios ha puesto en tus manos, seguir peleando la buena batalla y que estés dispuesto a aceptar lo que Dios ha dicho y cómo Él lo quiere hacer en tu vida. Si así tú lo has aceptado y así lo has creído, quiero que ores conmigo en esta hora. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta hora por esta palabra que me has permitido compartir con tu iglesia, con tu pueblo. Te pido, Señor, que haga una obra transformadora en cada uno de ellos. Dios mío, que cada uno de los que están pasando diferentes dificultades, en diferentes circunstancias, seas tú, Señor, levantándolos. Seas tú, Señor, dándole las fuerzas. Seas tú, Señor,
haciéndoles ver los que han perdido la capacidad de ver, Señor. Abre sus ojos espirituales. Señor, rompe esa distracción que los ha tenido, Señor, cautivados, porque han pensado que eso es lo más relevante. Ayúdanos a tener una actitud, Señor, expectante, Señor, una actitud en la cual estamos atentos a cómo tú vas a obrar de las diferentes maneras y rompemos los esquemas, Señor. Y hoy disponemos nuestros corazones para aceptar lo que tú quieres hacer en esta tarde, en esta hora en mi vida, en mi familia, en mis hijos, Señor, en mi situación. Te entrego mis cargas, te entrego lo que soy, todo lo que tengo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar también por aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador. Te invito a que repitas esta oración conmigo. Ahí cierra tus ojos, por favor. Señor Jesús, en esta hora he entendido, Señor, que necesito de ti en mi vida para ser sorprendido en muchas áreas que yo pensaba que ya estaban muertas. Señor, yo pensé que no podía suceder nada más, nada bueno en mi vida, pero hoy entiendo que tú quieres hacer algo extraordinario y que todavía me puedes sorprender con muchas cosas. Señor, te pido que me devuelvas las fuerzas, el ánimo, la esperanza, que avives mi fe en mi corazón, Señor. Ayúdame a crecer. Creo que fuiste a la cruz del Calvario, Señor, para devolverme la vida, para devolverme el aliento, las ganas de vivir. Te entrego mi vida, mi corazón. Haz algo con esta vida, Señor, que está aquí delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por conectarte, gracias por escuchar estas palabras. Te envío un gran abrazo. En nombre mío, en nombre de mi familia, les amamos mucho. Dios les bendiga, Dios les guarde.